Amigas, en la mañana de Circo Freak recibimos una vez más, en la mañana de Gelatina, a Miriam Bregman. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Qué está pasando por estas horas? ¿Qué ves con un gobierno a esta hora entregado a los destinos de lo que decida Trump, el Fondo Monetario? ¿Qué significa el estado de situación a esta hora de una Argentina así como que día a día nos presenta mil novedades? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo un gobierno terminado, que otro experimento neoliberal feroz fracasa rápidamente y que ahora hay que discutir seriamente quién paga las consecuencias de la catástrofe a la que una vez más han llevado a nuestro país. O sea, ya está, chocaron. O si ya chocaron. Estamos viendo cuándo se derrumba todo, pero van a tener que devaluar. Es lo que le va a exigir seguramente el Fondo Monetario. Le puede dar un pulmotor un tiempo más, como ya le dio el préstamo anterior, pero cada vez se le agota más rápido la medicina que le dan para su sobrevida. Y una devaluación es un ataque al salario muy, muy grande, es atacar el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, creo que viene en una etapa muy difícil donde todos y todas vamos a tener que tener muy claro qué intereses defendemos. Viene una elección legislativa, vos lo mencionabas recién. Bueno, ¿qué Congreso queremos? Claro. Porque ahí vamos a tener que ser clarísimas en qué derechos, qué vamos a defender, ¿no? En este año y medio de Milei, ahora lo vemos todo como una película lejana porque en las últimas semanas perdió varias leyes en el Congreso, ¿no? Sobre todo que tenían que ver con la ratificación o no de los vetos del gobierno. Pero durante un año y pico, hasta marzo de este año, logró aprobar las peores leyes que uno se imagine. Entonces no venimos de una situación fácil. Ahora, viste, empiezan los spots publicitarios de la campaña y es todo, ves, empezás a ver el sol que sale, la bandera que flamea. Bueno, no vinimos así. Se aprobó la ley base, se aprobaron las leyes de Bullrich, se aprobó el blanqueo. La verdad es que Milei se la creyó un poco porque con 7 senadores y un puñadito de 30 diputados venía aprobando todo. Entonces tampoco es que venía tan equivocado en que venía aprobando leyes terribles. Y lo que viene ahora tiene mucho que ver con eso, porque si Estados Unidos le da algún tipo de ayuda, no se sabe cuál. No sabemos cuáles son los condicionamientos. Tampoco. Claro, no sabemos cuál es la ayuda, pero sí sabemos por qué lado pueden ir los condicionamientos. No imaginamos. Claro, imaginamos cuáles pueden ser por antecedentes en el caso mexicano y por lo que Estados Unidos viene exigiendo. ¿Qué viene exigiendo Estados Unidos? Lo que viene diciendo la jefa del Comando Sur, lo que viene diciendo su embajador, lo que vienen diciendo todos los funcionarios de Estados Unidos de los dos últimos gobiernos, no solo el de Trump. Ellos llaman el triángulo del litio a Chile, Argentina y Bolivia porque ven una posibilidad de quedarse con ese mineral tan importante para distintas industrias que hoy le interesan a Estados Unidos. Le interesan también a China, ¿no? Entonces están ahí en una disputa. Está el tema de las tierras raras, ese nombre que apareció en la escena geopolítica cuando le exigieron a Ucrania, claro, que entregue las tierras raras, pero que en el Congreso Nacional no nos enteramos con Ucrania, nos enteramos cuando se empezó a discutir el RIGI y muchos diputados y diputadas de la oposición, no solamente los que ya se pasaron al bando de Milei, así por abajo le votaron el RIGI a Milei. ¿Esto por qué? Porque es una de las exigencias de Estados Unidos, de las grandes mineras, de las grandes petroleras y demás, para avanzar también en ese terreno de extractivismo en nuestro país, porque es un material codiciado, como te decía, para la industria armamentística y otras que hoy les interesan. Lo vimos también, por eso nadie se tiene que asustar ahora, lo que hay que hacer es mirar qué hizo cada una en el pasado. Cuando se frenó el tratamiento de la ley de humedales, recordarás también campañas electorales diciendo ley de humedales ya, bailando en las plazas, bailando en la calle. ¿Por qué no bailamos más? Porque la ley de humedales fue frenada directamente por la Cámara Minera. Yo estaba ahí cuando llamaron y dijeron esto no sale y se pasó a comisión y nunca más volvió a la comisión. ¿Por qué? Porque muchas de las comunidades originarias que están en nuestro país y demás, sobre todo en los salares altoandinos, en Jujuy y otros lugares, viven sobre tierras que pedían que se protejan con la ley de humedales, pero que debajo de esas hay minerales de mucho interés, entre ellos el litio, ¿no? Entonces la ley de humedales choca directamente con estos intereses geopolíticos tanto de China como de Estados Unidos. Bueno,
es algo que se viene hablando en el Congreso, sí, que claro. se habla menos explícitamente, pero no nos podemos enterar ahora que Estados Unidos está exigiendo eso. No, y de hecho, ya lo sabíamos. De hecho, no nos podemos enojar con Estados Unidos por exigir eso. De eso trabajan, de eso viven. Es como medio como su rol en el mundo. El tema es que se hace acá con eso. Porque que Estados Unidos venga y te pida, y te quiera salvar porque a cambio le conviene estar en la Argentina por sus disputas geopolíticas con China. Bueno, juego de ellos. Ahora, hoy va Milei a Estados Unidos a reunirse con Trump, con el Fondo Monetario Internacional, en una debilidad total y absoluta, entregado a decir, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué puede hacer la oposición? ¿Qué recursos hay, institucionales, pero también sociales, para evitar semejante entrega? Bueno, yo te nombré algunos de los que se podrían haber hecho y no se hizo, donde la izquierda quedó bastante sola, que es, por ejemplo, haber aprobado la ley de humedales. Vos con la ley de humedales tenías un freno enorme, enorme a ese saqueo y a esos tierras raras, esos minerales, al litio y demás que están reclamando. Lo que pasa es que acá todo pasa tan rápido, a nadie le gusta tener memoria, ¿viste? Pero la ley de humedales hubiese sido un freno que hoy no le permitiría a Milei ir elegantemente, por lo menos tendría que buscar alguna maniobra, no podría hacerlo. Segundo, no haber aprobado en el Congreso el acuerdo del FMI con Mauricio Macri. Eso es un antecedente terrible. El acuerdo se aprueba durante el gobierno del Frente de Todos, pero ese acuerdo lo que hace es legalizar, yo no digo legitimar porque para mí sigue siendo tan ilegítimo, incluso ilegal, pero intentan legalizar un acuerdo que había nacido fraudulento. Entonces Argentina viene con muchos serios antecedentes que hay que revertir claramente, y para revertirlos no va a ser adentro del recinto, va a ser como fue siempre, lo tenemos que construir en la calle. Eso es así. Yo sé que es más fácil que yo venga y te diga, mirá Mati, acá vos me votás a mí, no sé qué. Le pongo límites en el Congreso. No pasó, no tuvieron la valentía. Algunos votaron en contra, otros ni siquiera se animaron, se abstuvieron, lo de los que ahora dicen que son muy valientes y corajudos. No es así. Entonces, un elemento es dar la pelea en el terreno electoral. Yo creo que para lo que viene tenés que estar muy seguro, muy segura de que los diputados, senadores, senadoras y diputadas que votes tienen que defender los derechos de las mujeres y la diversidad. Ojo, ojo, hay mucho pañuelo celeste dando vuelta de nuevo, hay mucho avance del machismo de nuevo. Las mujeres tenemos que volver a explicar qué es el feminismo y por qué peleamos contra la violencia de género, por qué no admitimos determinadas expresiones. Entonces tenés que estar muy seguro, muy segura de que los que te van a estar ahí te van a defender y no van a estar atados a ningún otro interés. Tenés que estar muy seguro, muy segura de los que van a estar ahí, van a priorizar la defensa de tu salario si viene una devaluación, de las jubilaciones y no su pacto con la CGT, con las centrales sindicales, que son el mejor aliado que tiene Javier Milei hoy. Es eso, porque si no, hoy, ¿por qué no hay una medida diciéndole a Estados Unidos, está el país parado en rechazo a lo que Javier Milei firme? Porque no importa lo que firme, acá no lo van a poder aplicar. Así tendría que estar siendo la reunión de Javier Milei hoy en Estados Unidos, con un paro general, con un plan de lucha, con todos y todas en la calle diciéndole, Milei, decí lo que quiera, acá no le vamos a hacer caso. Sería un lindo mensaje, ¿no? Para Estados Unidos, para Trump, para el plomero de Estados Unidos, como dicen que es el que le van a sacar el dinero para ayudar a Javier Milei. Me parece que hay cosas que se pueden hacer. Y cada una de esas cosas, y después el tema de la deuda. Hay que tener una posición clara con relación a la deuda externa, a su ilegalidad, a su ilegitimidad. Se habla de la ley Guzmán, yo te digo un poquito más, lean la Constitución. Sí, está en la Constitución. Está en la Constitución, artículo 75, inciso 4, 7, dice claramente que no son atribuciones del Poder Ejecutivo. Vos explicabas bien hoy que firmó un decreto. Bueno, todo eso es ilegal. Sí. Pero no puede ser que después esos decretos quedan en el aire, en el Congreso no se tratan. Vos mencionabas recién algo que me hizo acordar de otra cosa. Decías el aumento de los alquileres. Sí. No es que la ley de alquileres era bárbara, pero era un poco mejor que esto que hay ahora. ¿Por qué no se deroga el decreto 7023 que ya fue rechazado en el Senado y en diputados se trabó? ¿Sabes por qué? Porque de todos los bloques tienen intereses inmobiliarios. Nadie quiere tocarla, porque si cae el 7023, vuelve la ley de alquileres. Bueno, no puede ser. Sí, no, es un decreto que los verdaderos dueños y redactores de ese decreto ni siquiera están en el gobierno, son los verdaderos dueños de la criatura, ¿no? Sí. Y tienen intereses en distintos espacios políticos, no solo en la libertad avanza. Hablabas ahí de un gobierno terminado, un fin de ciclo, ¿no? Sí. Y esos fin de ciclos a veces duran más, menos, nunca se sabe bien cuánto ni cómo terminan, ni cuál es el costo social de eso. ¿Vamos también, crees vos, hacia una crisis institucional? ¿Es posible eso? ¿Está en el escenario? ¿Lo ves? Viste que están las conversaciones al respecto. Mira, ¿no? están. Yo creo que están también ahí, ojo.
Hay algunas que nos quieren vender que con un juicio político, bueno, se saca Javier Milei y entonces viene Victoria Villarruel. No sé. Claro. Es increíble, pero lo escuchás. Lo escuchás, incluso hay todo un sector tratando de mostrarte como Victoria Villarruel es nacionalista, pero es nacionalista con Z, ¿viste? Se habla de asambleas legislativas, Bueno, por de eso. algunos personajes que son candidatos a diputados y ya de repente Y ya uno de los repente- perfilan para reemplazo. Exacto. Sí. Algunos, incluso uno que me escuchaba Schiaretti. Yo digo, yo tuve un debate con Schiaretti y se hacía el gracioso, hablaba del 70-30 del Fernet. La verdad, evitó hablar del FMI. Bueno, viste. Pero hay muchos subidos a la gringoneta de Schiaretti, como, sí, ¿no? Que, sí, como si ahí estuviera. Otros dicen que Pichetto, mamita, en serio, esa es la renovación. Pero el escenario todos- de crisis institucional, de Bueno, que Milei todo- no termine el gobierno, todo ¿qué pensás puede- de eso? Todo puede pasar. Lo que pasa es que esas son todas salidas muy antidemocráticas. Ajá. Poner a Villarruel, una aliada de los genocidas, poner a alguien que se está preparando con el cuchillo y el tenedor para hacer mileísmo de buenos modales, porque ninguno de esos te dice, no, yo voy a romper con el fondo, voy a desconocer la deuda, voy a defender el salario. Ninguno. Es mileísmo de buenos modales. Te quieren cambiar el perro, pero el collarcito que te ata al Fondo Monetario y que te ata a las grandes patronales, a las ojeras. Ayer vi un chiste, pobre Natalia, pero alguien le puso Natalia de la Soja, porque dijo, perdón, pero me reí mucho, porque lo primero que dijo, la baja de retenciones, pero tiene que ser permanente, se necesita previsibilidad. ¿Qué previsibilidad? La de las grandes patronales, siempre la previsibilidad de las grandes patronales. Entonces, si hay una crisis, lo que estoy segura que la salida no puede ser con medidas antidemocráticas, que tenemos que pelear por una asamblea constituyente libre y soberana, donde se discuta en serio los verdaderos problemas del país, donde sea la población la que decida en forma democrática, planeando el país como un distrito único, con diputados elegidos con un bajo porcentaje para que haya una gran bajo porcentaje en cantidad de votantes, para que haya una gran representación, donde todo el país se exprese en forma democrática y se pueda discutir soberanamente los verdaderos problemas del país, porque todas esas salidas que te proponen son para campear la crisis y que las grandes patronales sigan ganando como siempre. Recordemos siempre de la crisis del 2001, y de la salida de la Rúa en helicóptero, lo que vino fue una devaluación que fue un ataque monstruoso al salario. Entonces, cuando el espectro de la devaluación está ahí, o pensamos salidas democráticas, o la verdad es que las consecuencias las va a pagar el pueblo. Es inevitable que las consecuencias las pague el pueblo trabajador, que las paguemos las mujeres, que la paguen los sectores populares, los sectores medios. No, es inevitable. Ese es el grave problema de pensar la política siempre en dos polos en nuestro país que te dan siempre dos alternativas, esto o esto. No es así. Yo creo que si la peleamos, que si salimos a la calle, que si construimos desde abajo otra salida, no es inevitable. Y que tenemos pueblos aliados en el mundo que están peleando contra el Fondo Monetario, que tenemos la fuerza. Argentina sigue teniendo poderosos sindicatos, poderosas centrales sindicales. El problema es que hoy esas centrales sindicales ya se pusieron el escudo, ya pusieron los dedos en B y dijeron hay 2027, pero en el medio de acá el 2027, ¿cuántos van a quedar en el camino? Recordarás una cosita más, Mati. ¿Recordás cuando nos dijeron hay 2019? Entre el 17 y el 19, Macri nos trajo al Fondo Monetario, Macri hundió la Argentina. Sí, Entonces, 15 puntos más de pobreza en 2 años. claro, son salidas que están bárbaras si no estás dentro de esos 15 puntos. No, y por eso nosotros acá siempre hacemos también el esfuerzo, porque a veces el día a día de la información te lleva puesto, de nada, hoy aumentó de vuelta la nafta. Eso está en el acuerdo con el fondo. Bueno, El además aumento- ya ni se informa, además. No se ¿viste? informa, pero está informado en el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el FMI que se suscribe, que después se ratifica en el Congreso, con Sergio Guzmán y Sergio Massa a la Cámara de Diputados, Sergio Guzmán en Economía, que era otro que tenía amigos en Estados Unidos, nos iba a hacer un acuerdo bárbaro, ya está escrito todas esas cosas. Perdón que te diga, pero ya están escritas. Ujú. Entonces no nos sorprendamos ahora de lo que se firma y de lo que se hace. Y el que lo firma, el que lo vota y el que no se anima a votar en contra, se tiene que hacer cargo. Es un momento de volver a revisar cosita por cosita. Porque eso está escrito. Como está escrito que van a sacar la UH, lo van a rebajar o la van a volver una suma insignificante. Sí, está en el staff report para el año que viene. Sí. Claro. Miriam, el otro día vino Fernando. Lo conozco. También de ahí de la Izquierda Diario, y se armó un lío en las redes porque opinó sobre el 2001 y la revuelta popular y el derecho Sí. de la sociedad a la revuelta popular, ¿no? A la lucha. Sí. Porque todas las salidas que se imagina uno ahora son así institucionales. Sí.
bueno, hay que esperar a la elección. Y hay otros sectores, incluso dentro del poder económico, no de los que salen a la calle, que todo eso les importa bastante poco. Digo, si se puede resolver antes, se resuelve además antes. ellos deciden todos los Por eso. días, no necesitan las elecciones para decidir. Ahora, ¿qué hace mientras tanto eso que vos mencionabas ahí, esa capacidad de movilización que tiene también la sociedad argentina para también expresar que los tiempos apremian, digamos? Mira, yo creo que hay muchas discusiones que hay que darlas, que hay que tener espacios para darlas. No solo la deuda externa es una gran herencia de la dictadura militar como una atadura permanente a Estados Unidos, al capital financiero internacional, la ley de entidades financieras que ningún gobierno posterior se animó a derogar y fue impuesta a sangre y fuego por la dictadura por orden del capital financiero internacional, como te decía. Sí, ley fundamental de Martínez de Hoz. Sino para su que proyecto. la idea de que solo te queda aceptar una democracia capitalista de migajas, que solo te da lo que sobra en momentos de alza económica y que cuando esa alza económica baja siempre tenés que pagar las consecuencias, que son tolerables límites de pobreza que oscilan en gobiernos considerados mejores un 25 y gobiernos considerados peores un 60, que está aceptado la degradación de la educación pública y demás. Esas son consecuencias profundas que dejó ese quiebre que significó la dictadura cívico-militar y una de ellas es haber perdido el pensamiento elemental de que tenés derecho a la rebelión contra la opresión, contra la explotación y que no siempre te queda bajar la cabeza. Yo sé que mi amigo Fernando es polémico y lo tira, y si te gusta, y si no te gusta. Sí. Pero hacen falta Fernandos. Por eso lo invitamos. Por eso lo invitas, muy bien. Sí. Hacen falta Fernandos en este mundo. Hace falta gente que diga, che, siempre me toca bajar la cabeza y esperar. Bueno, las mujeres lo vivimos. Nunca es el momento, siempre hay que esperar. Nos decían, no, pero mientras ustedes pelean, las mujeres más pobres, pero si las mujeres más pobres son las que pagan las consecuencias del ajuste, del aborto clandestino, de la espera eterna en pos de que otros se acomoden. Yo toda esa discusión la viví desde adentro del Congreso y lo que veo son la lista llena de cabezas masculinas. Entonces, ¿cómo era esto? ¿No era que peleabas por mis derechos o que era por los derechos de las más pobres, todo tu discursito? Hay mucho falso progre dando vuelta alrededor de esto y hay que señalarlo todo el tiempo. Entonces, me parece que lo que dijo Fernando ubica de nuevo una discusión en un lugar central, porque los que te dicen, no, si yo soy diputado, si yo soy senador, vamos a resolver esto. Mira, eso ya me lo dijiste y no funcionó. Mejor hubieses estado en la calle usando esas bancas como puntos de apoyo para la movilización extraparlamentaria, como hicimos tantas veces para conseguir la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Imagínate si toda la pelea de los derechos humanos confiaba en el Congreso dictó la obediencia debida, el punto final, convalidó los indultos. Y bueno, nunca se bajó la cabeza y se dijo, bueno, es lo que hay. Dije, no, vamos a seguir peleando y después del 2001... Después del 2001, engancho con lo que dijo Fernando, sobre las gomas quemadas del 2001, recién ahí se pudieron anular las leyes de obediencia debida y punto final, y la Corte Suprema recapacitó y dijo, sí, es verdad, los indultos son inconstitucionales. Ah, mirá vos todo además, lo que hubo que hacer. Es como que siempre es polémico decirlo, pero la revuelta popular es un derecho constitucional también. Está en la Constitución la participación de la sociedad. Acá borraron hasta la Revolución Francesa, ¿viste? Y yo no sé. No, pero porque si no, siempre hay que tener cuidado, porque si no enseguida te dicen destituyente, golpista. Bueno, pero si la gente no aguanta más, en algún momento... ¿Qué más golpista y qué más destituyente que una devaluación que le afana en 15 minutos el salario a miles de trabajadores? Venimos de una que hizo Milei apenas asumió. ¿Eso qué es? ¿Eso es democrático? ¿Lo tengo que aceptar? ¿La gente votó dolarización o votó devaluación cuando Javier Milei salió elegido presidente? Bueno, ellos te mienten todo el tiempo, te hacen programas económicos impresionantes, tienen la solución de todo, se la saben todo y después las consecuencias las paga el pueblo. Eso es legítimo. Yo por eso te digo, yo planteo una salida... porque hay mucha confianza en el mecanismo del voto como tal, bueno, sí, pero lo podemos ejercer en un sentido totalmente distinto, mucho más democrático, donde verdaderamente se decida desde abajo qué salida queremos, una asamblea constituyente libre, soberana, que no es, digo libre y soberana, que no esté atada por un pacto de coincidencias básicas como tuvo la del 94, que estaba más o menos arreglado qué se podía discutir, sino que se pueda discutir todo, que se pueda discutir verdaderamente
qué país queremos, no vamos a discutir qué país queremos mientras te sigan diciendo que las deudas se pagan, que al FMI solo se le puede discutir una tasa, porque verdaderamente fue un núcleo fundamental para cambiar la relación de nuestro país. Nuestro país, previo a la dictadura cívico-militar, tenía un 4% de pobreza, la desocupación rondaba por la misma cifra. ¿Cuándo más se volvió a eso? Nunca más, porque hay una atadura de base. Bueno, yo quiero romper con eso y quiero también tener una vez la posibilidad de cara a la juventud de decir, ¿por qué no pensamos algo distinto? ¿Por qué no pensamos otro tipo de sociedad? Hubo un sector importante del poder económico, del establishment del sistema, que con Milei como mascarón de pro y jugando a la batalla cultural, llevó hacia muy a la derecha los límites de lo imaginable, de lo que se podía hacer en la Argentina. ¿Viste? Decir, no, esto no va a pasar. Y de repente ahí está pasando. ¿Cómo llevar hacia la izquierda los límites de lo imaginable? Y ahí te pregunto sobre una... Entiendo que es más que una consigna, pero que es una consigna que de tanto decirla a veces no sabemos cómo sería, ¿no? ¿Qué es romper con el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo te imaginas una Argentina que rompa con el Fondo Monetario Internacional? Sí. En este contexto de semejante dependencia a los destinos de Estados Unidos. Milei pateó el tablero verdaderamente, por derecha. Yo creo que nos merecemos patear el tablero por izquierda, es decir, invirtiendo las prioridades. Él lo hace para sacarle una tajada a la clase trabajadora y dársela de nuevo al capital más concentrado. Él lo hace para redoblar las ataduras con el Fondo Monetario, con Trump y con todo lo que va a entregar en estas horas. Nosotros tenemos que pensar lo contrario. Mira, la ruptura con el FMI es algo que si vos lo pensás, ya que hablábamos de la dictadura cívico-militar, las madres de Plaza de Mayo militaban con una bandera que decía no la deuda externa. Sí, totalmente. Es decir, acá hubo mucha política para bajar las expectativas, para decir no se puede, no da la relación de fuerza, no es el momento, tenés que esperar. Es decir, no son cosas que una sociedad aparecen de golpe. Lo que la sociedad construyó durante años fue una pelea contra el Fondo Monetario, por eso te digo, buscá las banderas del 84, 85 y decían no a la deuda externa. ¿Cómo llegamos a esta situación de las deudas se pagan? Bueno, hubo mucha ideología construida sobre eso. Yo creo que es el momento de volver a discutir en serio, porque no solo es ilegítima la deuda, es una deuda que no reportó absolutamente nada, en un hospital, en una escuela, en salarios, en nada. O sea, siempre se la fugan, siempre se la patigan, está toda afuera esa deuda, sino que también es ilegal. O sea, tenemos grandes elementos para discutir la legalidad de la deuda. Y en esto hay muchísima jurisprudencia. Hay antecedentes. Hay antecedentes. De hecho, Estados Unidos utilizó la doctrina de la deuda odiosa. Sí. En México la utilizó. Bueno, diversos países y hay toda una jurisprudencia construida. El problema es que cuando llega el momento, el frente de todos, creo, en ese momento, porque se cambia mucho el nombre, entonces me pierdo. Ahora es Fuerza Patria. Fuerza Patria. Y ahora Ciudad, ahora estamos todos, no me acuerdo cómo era, hace 15 días en la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora es todo Fuerza Patria, Miriam. Bueno, ahora es todo Fuerza Patria. Ya no se pelean más. Más o menos. Públicamente menos. Eran 3 varones que decidían, dijo Grabois. Lo pusieron a él y se terminaron los 3 varones. Yo me pierdo, Mati, me pierdo. Ahora no importa, son 3 varones. Ahora te vamos a dar derecho a réplica a Joel Grabois también, porque últimamente está pasando eso. El otro día vino López Murphy y me escribió Gabriel Solano y me dice, quiero derecho a réplica. Sobre eso que dijo, bueno, vení. Mañana viene Itay Akman, le voy a decir, vení. López Murphy. Yo me acuerdo de haber marchado contra López Murphy. Se lo recordé. Él dijo que fue la época más heroica de su vida. ¿Heroica? Esos 15 días como ministro de Economía. Me lo dijo acá y yo dije... Le decíamos cosas maravillosas, me acuerdo, sí. En la calle. Bueno, hay jurisprudencia, hay antecedentes. ¿Vos creés que es posible romper? No. Te confunden los nombres. Me confunden los nombres. No, me confunde. Es posible romper con el fondo. Me confunde siempre, volver siempre a lo mismo. Sí. Hay enorme jurisprudencia, hay posibilidades y hay pueblos del mundo que se rebelan contra el Fondo Monetario. Entonces, el otro día cuando veíamos las movilizaciones en Nepal, no comenzaron ahora, comenzaron hace un tiempo también por políticas y exigencia del Fondo Monetario. Y cuando vos ves... Sí, no fue porque le cerraron las redes sociales, eso fue como el detonante. Bueno, es como decían en Chile, ¿no? No fue el boleto, no fueron 30 pesos, son 30 años. Bueno, los pueblos estallan. Por eso, lo que tenemos que pensar es la ruptura con el FMI y empezar a pensar que no solo podemos estar en estallidos, ¿no? Porque también el 2001 fue un estallido que descolocó el menemismo, el del arruismo, lo que venía, pero volvieron todos y quedaron muchas de esas herencias del menemismo en pie. Entonces, lo que tenemos que tener la posibilidad
también de pensar más profundamente es cómo empezamos a pelear por una sociedad sobre otras bases, donde se planifique la economía según las necesidades sociales y no según las necesidades de unos pocos. Nosotros planteamos que también hay que repensar, las grandes coaliciones políticas están estalladas, te lo dije medio en chiste recién, bueno, el PRO en disolución, se pelean en la Cámara de Diputados, la Libertad Avanza atados porque unos le tienen un grupo de servicio de inteligencia, el otro, entonces como se van haciendo operaciones cruzadas más o menos se mantienen. Sí. Pero están estalladas las coaliciones políticas. Bueno, yo creo que los sectores de la clase trabajadora, la juventud, no pueden seguir atados como furgón de cola de algún proyecto, siempre atado a intereses ajenos, que hay que pensar la posibilidad de un verdadero partido de la clase trabajadora, donde lo que esté como prioridad sean sus propios intereses, y que estas discusiones que estamos teniendo, de que hay otra salida, de que hay otras medidas, de que se puede romper con el Fondo Monetario si buscas la solidaridad de los pueblos del mundo, si no siempre te toca bajar la cabeza, sean parte de la construcción de ese gran partido de trabajadores y trabajadoras. Me parece que está planteado más que nunca, que no se puede pensar que haciendo lo mismo y creyendo los mismos discursos, dicho por gente que se cambia el nombre, van a ser distintos. No va a ser distinto, la derecha es la derecha, y los que fracasaron con el gobierno de Alberto Fernández, si vuelven a la lista todos los ministros de Alberto Fernández, ¿por qué esta vez va a ser distinto? Te digo que a veces me siento como diciendo, che, parece una chicana, pero no es una chicana. Están Miriam, todos los ministros de Alberto Fernández, el único cambio que se hizo, sacaron a Alberto y pusieron a Moreno. Bueno, mamita, si ese es el cambio. Entonces, ¿en qué momento le dejamos de decir a los pibes y a las pibas tenés que aceptar, tenés que esperar? No da la relación de fuerza y le decimos, es ahora, enfrentar el ajuste de Milei es ahora, no esperes porque te la ponen acá de nuevo, no esperes. Miriam, el resultado del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires demostró ahí varias cuestiones, que un sector de la sociedad que había acompañado a Milei, esta vez dijo no estoy para ir. Y que también un sector muy importante de la sociedad elige al peronismo todavía como alternativa al desastre de Milei, incluso con sus dificultades, sus contradicciones y todo esto que estamos mencionando. Y también hay un argumento, que eso te lo quiero plantear, que es al gobierno de Milei, al poder económico que los sustenta, se le llenó el piso de preguntas cuando vieron ganar al peronismo, no a la izquierda. ¿Qué respondés frente a esa forma de entender dónde está la verdadera oposición al gobierno de Milei y a lo que representa? Le faltan algunos elementos a tu análisis, si me permitís. Primero, que fueron unas elecciones totalmente amañadas, que han destrozado el sistema electoral. De hecho, vamos a votar con boleta única y ahora están todos desesperados explicando qué es la boleta única, dónde poner la crucecita, porque la mayor parte de la población no tiene idea que trastocaron el sistema electoral. O sea, hay gente que se va a enterar en el cuarto oscuro. Sí, y no se va a enterar quiénes son los candidatos porque solamente se ven los 5 primeros. Te dejo el aviso. Puede venir Cuader ahí abajo que no te vas a enterar. Entonces, primero eso. Entonces, las elecciones de la provincia de Buenos Aires fueron parte de ese recambio en pos de mantener las grandes coaliciones, de mantener esa polarización entre las grandes coaliciones. Tanto es así que se adelantan por primera vez en la historia las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí, me parece que tiene más que ver con unas disputas internas también en el peronismo, ¿no? Sí, bueno, pero esas disputas internas después te condicionan qué tipo de elección vas. Fueron unas elecciones donde la gran pérdida de votos fue del oficialismo, del oficialismo nacional sería, de la Libertad Avanza, de muchos sectores del PRO que no fueron a votar, o sea que por más que se sumaron a la Libertad Avanza como alianza no fueron a votar, muchos pibes que habían votado a la Libertad Avanza no fueron a votar, que la clave de la elección fue el derrumbe y que el peronismo no logró sumar más votos, pero logra mantenerse primero y da este mensaje que vos decís, se monta sobre la elección y dice, nosotros hicimos una elección consiguiendo 2 diputados nuevamente en la provincia de Buenos Aires, no es que eso yo digo qué gran elección, porque la verdad es que es muy bueno para lo que teníamos en juego, pero la verdad es que fue una elección muy amañada. Yo no puedo dejar de decir, conseguí 2 diputados, me siento contenta, entonces no digo nada más. La verdad que fue muy difícil, fragmentaron muchísimo la elección. Nosotros con 0,33 más, 0% 33 más, o sea, ni siquiera con un punto más, con 0,33 conseguíamos mantener todos los concejales que teníamos. ¿Por qué? Porque no hubo publicidad. Porque la elección fue solamente para aquellos que tenían la posibilidad de estar
en la distribución mediática que hay en la Argentina. No hubo posibilidad de acceso a los medios, no estaban esos spots, aunque sea pequeños, de 12 segundos que ves ahora en la campaña sí nacional. están, claro. Se retiraron, entonces, bueno, armaron una elección para que sea una elección polarizada. En el medio de eso, algunos logramos colarnos, pero me parece que la elección de octubre tiene una característica muy distinta a esa elección, porque también haber dicho tanto, bueno, el peronismo, ahora despierta un sector de votantes de Milei que tal vez puede ir a votar, o por lo menos eso es lo que se juega el gobierno, y la izquierda tiene un desafío muy grande. Y el desafío no es hacer el mejor spot, venderte la mejor bandera que flamea, aunque te voy a decir un paréntesis, me pone bastante contenta que a la hora de mostrar que hubo lucha y resistencia al gobierno de Javier Milei, cuando muestran imágenes los spots de las fuerzas adversarias, tienen que montar la bandera del PTS. Perdónenme, sí. Pero nosotros estuvimos el primer día, no dijimos que había que darle ni tantito así, como decía el Che Guevara, a este gobierno, ni un tranco de pollo, como dicen en mi pueblo, nada. A este gobierno, la ultraderecha, nada. Y que ahora en los spots aparezcan nuestras banderas, ¿viste? Vos decís, che, había que estar. Entonces no era que buscábamos la foto trosca, como nos dijo alguno, busca la foto trosca. No buscábamos la foto trosca, buscábamos resistir y que Milei no haga el desastre que hizo en este año y medio. Por eso, sabés que eso acá lo hemos reconocido siempre. Y, sí, y por eso estoy acá con vos charlando. Es parte del panorama, sí. No, lo que pido es que cuando te pregunto algo ahí, porque me interesa pensar octubre específicamente, y en tu caso acá en la ciudad de Buenos Aires. Mañana viene Itay Ackman también, ¿no? Y entiendo que hay algún sector, peronistas, progresistas, kirchneristas, de izquierda, que andan ahí. No saben todavía, están ahí, analizando el voto. Que por ahí dicen, che, yo la verdad que a la izquierda le reconozco que desde el primer día estuvieron en la calle, más allá de lo que suceda luego electoralmente, pero mi simpatía ideológica es con el peronismo, con el kirchnerismo, y andan ahí todavía, están como... Sí. ¿Por qué votar en la ciudad a Miriam Bregman y no a Itay Ackman? ¿O por qué votar al Frente Izquierda y no a Fuerza Patria, al menos en la ciudad? Votá lo que quieras, pero pensa esto a la hora de votar. Y a partir de eso decidí que no podés dejar los principios, los valores que te guiaron en este año y medio contra Milei. Si este año y medio pensaste que había que resistir de Milei, si este año y medio no te aguantaste el machismo y la misoginia insoportable de este gobierno, si este año y medio dijiste, che, hay que estar con los jubilados y los referentes y las referentes que tenemos tienen que estar con los jubilados, si este año y medio dijiste, che, cuando despiden trabajadores hay que defenderlo, porque no puede ser lo que está haciendo Milei dejando a miles sin puestos de trabajo, no dejes esas convicciones en la puerta del cuarto oscuro. Eso te digo yo. Elegí por eso. Porque si nos vamos a guiar por eslogans, la verdad ya sabemos cómo termina. Pero yo agradezco de todo el sector, no solo de la izquierda, de todos los sectores progresistas, de todos los sectores de la ciudad que me dicen te queremos, te bancamos. Pero yo con amor no llego al Congreso, ¿eh? Yo les digo, con besitos no llego. Nos tienen que votar, nos tienen que acompañar. El agradecimiento se haga con un voto, decís. Claro. No, y que es importante que la izquierda tenga un fuerte mensaje. Por algo Milei siempre nos identificó como el enemigo. Por eso siempre el peor descalificativo para Milei es zurdo, es zurda, zurdos van a correr. Por eso cuando quiere descalificar algo, él sabe bien que con nosotros no hay tranza, que con nosotros no hay cuéder, que con nosotros no hay acuerdo. Algunos dicen no, porque si el bloque, en el caso ese, te digo el Frente de Todos, porque vos me preguntaste, te podría decir lo mismo de Lustó o de tantos otros, que dio quórum para la ley base y ahora dice soy la alternativa a Milei. Bueno, no. ¿Cómo que si ustedes consiguen más diputados, entonces le paramos la mano a Milei? Si tuvieron 110 y ahora tienen 98, se le vendieron un montón en el camino. Que es como Sísifo. De nuevo hay que ayudarlos a subir la roca para que después pierdas un montón en el... No es así. O sea, lo que tiene que ser es con la verdad la discusión. El RIGI se aprueba porque diputados del Frente de Todos, pero no de los que se vendieron, de los que siguen estando en el bloque, se dan vuelta y votan el RIGI. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo si Itay Ackman no se animó a votar contra el FMI en el gobierno de Alberto Fernández? ¿Por qué lo va a hacer ahora que la cosita está bastante más dura? Que cuando te opones te destrozan. Que a quienes nos oponemos te destrozan. Que cuando en el debate presidencial yo dije que estaba en contra del genocidio que comete Israel, te destrozan. Bueno, es momento de jugársela, la verdad que no es momento de tibieza. Entonces esa idea de que no votes porque yo soy menos malo y porque si yo tengo más fuerza, es lo que te decía antes delicadamente. Ahora vos me lo preguntás, te lo tengo que responder directamente. No van mal los eslogan, hay que mostrar qué hiciste en este año y medio. Si no te arrugaste la camisita, ¿por qué te la vas a arrugar para adelante? Si en este año y medio no te enfrentaste a Villarruel como se debe,
Yo no te digo este año y medio, yo me enfrento con Villarroel de juicio Checolat mínimo año 2006, que fue donde tuve conocimiento que existía ese personaje y toda la banda que la rodea. Entre ellos Fargosi. Fargosi es miembro, candidato a diputado por la Libertad Avanza a la Ciudad de Buenos Aires, es miembro del Centro de Defensor de Genocidas que tiene Victoria Villarroel. Fue uno de los fundadores. Bueno, ¿qué hiciste todo este tiempo? A mí me parece que es un momento, porque es un momento de balance como toda elección, pero es un momento de pensar para lo que viene. ¿Quién quiero que esté ahí adentro? ¿Quién tiene la fuerza de pararse y decirle en la cara no? ¿Quién tiene la fuerza de plantear algo distinto y no decirnos siempre que hay que esperar? Porque por eso yo te decía, ¿quién va a priorizar? Vamos a seguir priorizando los pactos con la CGT. No habla nadie de la CGT. ¿Cómo puede ser, che? Miriam, te lesionaste la zurda, no me digas. Justo la zurda te vas a lesionar. Miriam, por favor, ¿qué te pasó? La pregunta que no puedo responder. Ayúdenme. La pregunta más difícil. La pregunta más difícil. ¿Qué hace con la zurda vendada, Miriam? La estoy preparando. La estoy entrenando. Bien. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Miriam Bregman en Gelatina.